Continuamos con esta cobertura especial. Está con nosotros en los estudios de TN23 Todo Noticias el periodista Alfredo Mendoza, quien fue el encargado de atender esta emergencia, darle la cobertura, por supuesto, y trasladar en vivo desde el lugar de los hechos. Alfredo, bienvenido a los estudios de TN23 Todo Noticias. Hablábamos justamente con los bomberos de cómo es de importante tener el equipo necesario. En este caso, estas personas pues tienen que acercarse más todavía. Sin embargo, cuando hablamos de los periodistas, también tenemos que acercarnos en muchas oportunidades. Descríbanos el ambiente. Me imagino yo, mucho calor, mucho humo en ese lugar, complicada la cobertura, pero es parte del trabajo. Así es, Alan, muchas gracias. Buenas tardes también, Diana, y todos los amigos televidentes de TN Todo Noticias. En efecto, tuvimos la oportunidad de estar primeros pues en esta cobertura en la 28 calle Final, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Vimos pues que las columnas de humo estaban alertando a decenas de conductores que a esa hora de la mañana, estamos hablando de la hora pico, observaban cómo pues ese humo emanaba de este lugar. Pues la incertidumbre creció, todos pensaban que se trataba del relleno sanitario en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, a nuestra llegada a ese extremo pues se pudo descartar. Se trataba de la incineración de neumáticos, una gran cantidad de neumáticos. Estamos hablando de más de 1000 llantas que permanecían en ese lugar, estaban pues hasta cierto punto resguardadas en esa fábrica, y pues surgen varias hipótesis en torno a pues cuál fue la situación que produjo este incendio. Se logra la captura de un hombre, sin embargo esta persona indicó que se encontraba acompañada de otros 2 trabajadores y que les ordenaron, es una de las hipótesis que se maneja, todavía pues no es nada confirmado, que les ordenaron quemar un panal. Es una de las hipótesis. El panal se encontraba en el interior de uno de los neumáticos y posteriormente todo se sale de control. Otras personas afirman que estos hombres permanecían desde muy temprano quemando basura y desde luego pues se les salió de control también esta fogata que iniciaron. Y algo que nos llama mucho la atención, que es lo que se hablaba y que los vecinos también lo decían, es que pues estos hombres habían quemado las llantas para extraer los cables de acero de los mismos neumáticos ya quemados. Y es que hay que recordar, las llantas están hechas de caucho y cables de acero muy resistentes que se venden como material reciclable, y esto pues pudo haber pues motivado a estos hombres a querer obtener dinero de esta forma, contaminando desde luego el ambiente. Ya lo han indicado los bomberos, el monóxido de carbono perjudicial para pues todas las personas que respiren este humo. El equipo especial, pues que es lo que mencionaban en un principio, estuvo presente, fue pues suficiente también para que los bomberos pudieran integrarse y acercarse a este lugar. La radiación pues era bastante grande, estamos hablando de que inicialmente nos ubicamos a unos 40 metros de distancia de las llamas, y desde ahí se podía percibir el incesante calor. Imagínense ustedes los cuerpos de socorro que están prácticamente al pie de las llamas tratando de sofocar pues el mismo incendio que se origina en horas de la mañana. La población muy atemorizada con lo que había pasado, salieron de sus viviendas. Sin embargo, no fue necesaria una evacuación. Se estaba rumorando también en torno a las clases de los centros educativos en el sector por la misma contaminación que ocasionaba el humo. Sin embargo, pues en cuanto a la situación se dio, todo siguió con normalidad. Estamos hablando que pues los mismos socorristas estaban indicando que fueron alrededor de 6 motobombas, 6 equipos de incendio por cada cuerpo de socorro. Llegaron los cuerpos de bomberos voluntarios y también los municipales, 12 camiones de motobomba, también otros abastecimientos que hicieron posible que esto se controlara en el menor tiempo posible. También las retroexcavadoras estuvieron esparciendo tierra, porque en el lugar estaban prácticamente los 3 elementos que propiciaban las llamas: oxígeno, material flamable y también el foco que permanecía en el lugar. Alfredo, por supuesto, tú ya nos estás describiendo realmente cómo significa llegar hasta ese lugar. Ya nos diste a entender también el espacio que les permitieron a los socorristas acercarse para no verse afectados, porque ellos, como tú lo mencionabas, llevaban un equipo especialmente diseñado para sofocar este tipo de incendios y además tener en contacto con sustancias tóxicas. Ahora bien, ¿qué recomendaciones le dieron los socorristas posterior a esto? Pero quiero detenerme en esto. Mencionabas que habían varias personas que estaban siendo sospechosas de haber provocado este incendio. Incluso hubo detenciones. ¿Cómo
¿Cómo se logra dar con el paradero de estas personas? Así es, Diana, y es que precisamente una de las personas que aparentemente, quien presuntamente provocó este incendio, permaneció en el lugar. Posteriormente fue copado por las autoridades, en este caso oficiales de la Policía Nacional Civil. Él brindó su versión, que se encontraba junto a otros 2 hombres y que les ordenaron prender en fuego las llantas, porque pues se trataba de un panal aparentemente que permanecía ahí en el lugar, un panal de abejas. Sin embargo, pues los otros 2 hombres se dieron a la fuga y él quedó en el lugar. Yo tuve la oportunidad de pues entablar un diálogo con oficiales de la Policía Nacional Civil y prácticamente me indicaban que pues sí sería trasladado este hombre hacia la torre de tribunales, pero pues tendrían que determinar posteriormente en qué pararía la situación, porque no existía una parte de pidiente. Escúchelo bien, imagínese usted, pues este hombre ya permanece en libertad a pesar de haber contaminado pues en gran cantidad el ambiente hoy en la ciudad de Guatemala, y no fueron afectadas solo pues la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Incluso tenemos reporte que en Boca del Monte, Villacanales, ya se percibía el olor de este monóxido de carbono que pues fue emanado luego de que se registraran estas grandes columnas de humo en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Datos muy importantes, definitivamente. Alfredo Mendoza con la cobertura especial de este incendio en un sector de la zona 3 de la capital guatemalteca. Sin parte pidiente, hay que recordar, amigo televidente, realmente los jueces, la policía no tienen mucho que hacer. Seguramente lo que hizo el juez fue dejar en libertad a este hombre, como lo mencionaba el periodista Alfredo Mendoza. En el caso también del otro dato que nos ofrecía acerca del material del que están hechos los neumáticos. En repetidas ocasiones hemos hablado de este tema y lo hemos logrado documentar, quizá no a una escala como esta, pero sí, hay personas que queman los neumáticos con el objetivo de extraer el alambre que está o que queda después de que se termina de quemar todo el caucho, y esto lo venden como material reciclable. De cualquier manera, las investigaciones deben realizarse de oficio, independientemente de que haya o no parte pidiente. Atención, en este momento vamos a hablar de importantes recomendaciones para evitar la inhalación de humo cuando ocurren este tipo de emergencias. El humo tóxico se extiende hacia varios puntos de la ciudad capital. Pues es importante en este tema conocer que al menos nosotros como seres humanos necesitamos respirar un aire que tenga no menos de un 20% de oxígeno, ¿sí? Sabiendo esto, para que haya un buen intercambio gaseoso dentro de nuestros pulmones. Sabiendo esto, el humo de llantas o el humo que se genera en un proceso de incendios genera un gas que se llama monóxido de carbono. El monóxido de carbono compite a nivel sanguíneo con el oxígeno y genera intoxicaciones muy rápido a nivel del organismo. Las medidas que pueden provocar en esto, como le digo, intoxicación, genera procesos inflamatorios a nivel de vía respiratoria que se pueden generar como bronquitis y llevar incluso al cabo a la muerte a un paciente. Muy bien, doctor, ¿nos podría comentar qué recomendaciones se le podría dar en este caso a las personas que viven en cercanías de algún incendio forestal, o también hoy precisamente se dio el caso de la quema de llantas? Lo primero es retirarse de la inhalación directa de este humo. Si uno se encontrara en un momento en un incendio y no pudiera evitar esta respiración, lo más correcto es tomar un pañuelo o una toalla, humedecerla y utilizarla para cubrir la vía respiratoria mientras se sale de esa área. No se debe respirar directamente este humo, evitar, como le digo, el contacto directo con y buscar ayuda médica inmediatamente. Si empezar a tener cualquier tipo de síntomas, normalmente esto ataca todo lo que es la vía aérea superior, puede generar lesiones en piel, en ojos, en nariz. Entonces, si usted presenta alguno de esos síntomas, acudir inmediatamente a un centro asistencial.